nos gustaría un poco, para que los que no conocen a Daniel, saber un poco quién es Daniel, a qué se dedica y también, bueno, parte de la actividad que hace aquí en Moscú, Daniel. Yo brevemente puedo decir que, a ver, tú cualquier cosa me corriges, Dani. Daniel es periodista y creo que te consideras como periodista de la vieja escuela, ¿sí? Por ciertos motivos que se hacen Ujú. ahora, que han cambiado, ¿sí? Y bueno, personalmente creo que eres un apasionado, ¿sí? Hay dos pasiones que tiene y una de esas pasiones fuertes, fuertes es Rusia. Ujú. Efectivamente, sí. Y lo que has dicho es muy, muy lo subrayo, porque es verdad que tengo una nostalgia por el viejo periodismo. Tengo una nostalgia por el periodismo previo, anterior a la era de Internet, es el periodismo que yo considero sagrado, ¿no? El periodismo de ir a los sitios, de viajar, de hablar con la gente, de tomar notas, de no dejarse llevar por esta locura de la rapidez, ¿no? de Internet. Y el libro del que vamos a hablar hoy precisamente es el resultado de ese tipo de periodismo que casi podríamos llamar ya bueno, de la vieja escuela, como has dicho tú, efectivamente, o el nuevo periodismo, como se llamó en Estados Unidos en los años 60. Bueno, es un tipo de periodismo que se necesita tiempo Ujú, para llevarlo a cabo y es lo que no tenemos en estos tiempos de rapidez. ujú. Muy bien. Eh, Vamos ahora un poco a hablar, bueno, de a poquito vamos al grano, ¿sí? Vamos a hablar un poquito porque me imagino que esa parte, ¿sí? Esa parte de tu actividad, ¿no? Que a ti te gusta, lo has hecho y lo has trabajado aquí en este libro, que dicho sea de paso, no es el primer libro, ¿sí? De Daniel. Mira, Daniel, aparte tengo aquí el de Moscú sin Kalashnikov, Ajá. lo tengo aquí, ¿sí? Y la verdad que no vamos a hablar de esto, pero vamos a decir que es tu segundo hijo, ¿puede ser? Sí, además son gordos, son gorditos, ¿no? Eh, yo siempre digo que como la única forma de parecerse a Tolstoy, que es también mi pasión, es a través del grosor de los libros, ¿no? O sea, es la única forma de llegar un poco a acercarse al maestro, ¿no? Entonces me salen libros bastante gordos, ¿sí? Y Dani, cuéntame, ¿de dónde viene tu interés, sí, por Rusia? Bueno, el libro que acabas de enseñar es un poco una investigación personal desde mi infancia, incluso buscando las raíces de mi obsesión. Obsesión, yo ya lo llamaría pasión, obsesión por Rusia, que bueno, se alimenta de distintas fuentes, ¿no? Y yo, en esa búsqueda de las raíces de mi pasión por Rusia, encontré unas muy claras, ¿no? Por ejemplo, cuando era pequeño, pues el ver en los telediarios día sí, día también, todas las noticias, hablo de cuando yo era pequeño, estamos hablando de los años 80, era la perestroika, eran los años anteriores a la caída de la Unión Soviética con Gorbachev en el Ujú. poder y todos los días salía en la televisión esas noticias que, bueno, para un niño quizá no eran muy fáciles de entender, ¿no? Lo que estaba pasando en ese mundo dividido en dos bloques. Ujú. Esa fue una primera, una primera atracción de qué pasa en ese mundo tan lejano, del que no nos hablan mucho, no sabemos muy bien lo que pasa. Y la verdad es que cuando ahora hablaremos de los extraterrestres, ¿no? Cuando aterrizó el ovni en la Unión Soviética, quiero decir que para un niño madrileño de 1989, un niño soviético era tan lejano como un extraterrestre. Es decir, no teníamos referencias culturales. El cine norteamericano, esa es otra cuestión, otra referencia. El cine norteamericano había deformado la imagen de los rusos, es un tema también interesante, pero los niños percibíamos, los niños, los españoles, los occidentales, percibíamos a los rusos como seres sin alma, muy serios, sin ningún tipo de empatía, personas malas, básicamente, ¿no? Entonces, eso Ujú. también servía un poco,
es un atractivo, ¿no? Cuando te dicen que algo es que no puedes ir que mejor no te metas en esa habitación o que no trates con esta gente, pues a veces te ocurre lo contrario, ¿no? Tienes más curiosidad por saber qué es lo que pasa allí, ¿no? Entonces, junto con la televisión, las noticias y el cine, yo añadiría ya después de una forma más racional, diríamos, más consciente, la literatura. Es decir, cuando yo ya empiezo ya más a estudiarlos en la universidad, empiezo a leer a los clásicos, a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Gogol, ya siento una atracción intelectual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esos autores donde los personajes se hacen las preguntas que nos interesan a todos. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué amo? ¿Por qué muero? ¿Por qué se acaba el amor? ¿Por qué empieza? ¿Por qué envejecemos? Es decir, todas esas cuestiones que son eternas, los rusos, los clásicos rusos las tratan en la literatura, y ahí ya sentí una atracción, como digo, mucho más consciente, y quise dedicarme a ser periodista, corresponsal en Rusia. Y estudié periodismo en Madrid, empecé a estudiar ruso. En los años 90 era difícil estudiar ruso porque yo siempre cuento la anécdota de que a mis padres les pedí que me compraran un manual de ruso porque quería aprender ruso, y me compraron uno de francés, porque los rusos estaban muy mal vistos todavía, ¿no? Era la época, hablo de la época todavía soviética. Bueno, todos esos elementos juntos pues hicieron que, como dicen, ten cuidado con los sueños que a veces se cumplen, y a mí pues el mío se cumplió, y llegué a Moscú y estuve 11 años trabajando para un periódico, para el periódico El Mundo. Eso me dio la oportunidad de viajar por toda Rusia y de conocer a los rusos, de convivir con ellos, y sigo viviendo aquí. O sea que, aunque ya no soy periodista, pero bueno, sigo investigando el alma rusa. Ujú. Bueno, muy bien. Volviendo un poquito para el libro, ¿sí? Yo Ujú. quería hablar ahora contigo, sí, ya vamos al libro. ¿Cómo surge la idea de este libro, Daniel? Bueno, hemos hablado anteriormente del libro anterior a Moscú sin Kalashnikov, sí, cómo ha surgido, cuánto tiempo te ha llevado a hacer este libro, te llevó, pero ahora con este libro, ¿no? ¿Cómo fue la idea esto de querer hacerlo? Bueno, entre los dos libros hay una conexión muy clara, que es la pasión por Rusia. Es decir, yo creo que eso es lo que conecta ambos libros. La Moscú sin Kalashnikov es una ensaladilla de recuerdos y de aventuras periodísticas y de historias curiosas que me han ido pasando. Es una especie de colección de historias. En cambio, este libro es más una búsqueda, es una investigación que me di cuenta cuando lo estaba escribiendo que lo llevaba dentro desde que era niño, o sea, desde que era pequeño. Estamos Ujú. hablando de los años 80, en el año 89, si quieres te cuento Sí, sí, en, sí, sí. en dos frases rápidamente qué fue lo que pasó, ¿no? En el año 89, el 9, perdón, 9 de octubre del año 89, los telediarios, yo tenía 11 años, 12 años, perdón, en el año 89, los telediarios, el telediario, porque solo había un canal de televisión en España en aquella época, un canal de televisión estatal, y es el que daba las noticias. Las noticias abrieron con la siguiente información, que era que en la ciudad de Vorónezh, a 500 kilómetros al sureste de Moscú, unos niños habían visto en un parque aterrizar una bola de luz Ujú. rosácea, según varía un poco el color según los testigos, de la cual salieron tres seres de 3 metros, tres seres humanoides sin cuello, con una cabeza que era una especie de protuberancia que le salía de los hombros, con 3 ojos y de 3 metros de altura. Básicamente, bueno, la historia tiene más detalles, pero básicamente es ese avistamiento, ese encuentro en la tercera fase. Eh, para un niño de 12 años, evidentemente, eso fue para un niño que las noticias abran así el telediario, porque claro, no estamos hablando de un programa de Ujú. misterio, estamos hablando de las noticias, ¿no? Entonces, esa historia a mí me cautivó, me conmovió, siempre la he estado, siempre he estado interesado en saber pues, si ha habido alguna novedad, a lo largo del tiempo se ha descubierto algo. Y bueno, en nuestra infancia, en los años 80, los ovnis era un tema que estaba, los platillos volantes estaban hasta en la sopa, o sea, estaban en todas las
las revistas, en todos los programas, en mi barrio, y eso también es una conexión con la infancia, en mi barrio de Madrid, que se llama San José de Valderas, se produjo en los años 60 un famoso avistamiento de un ovni. Hay unas fotografías muy famosas donde el ovni tiene la marca, una especie de letras G, una especie de H tachada, que curiosamente fue el mismo símbolo que algunos niños de varones dibujaron en los primeros dibujos que hicieron cuando los primeros periodistas se acercaron a la ciudad a investigar o a preguntarles qué habían visto, ¿no? Entonces, bueno, esa conexión entre mi barrio, entre la Unión Soviética, ese mundo de los extraterrestres, de los ovnis, que teníamos muy presentes los niños de España de aquella época, pues porque en las películas, en los cines también estaba pues, por ejemplo, la película E.T. de Steven Spielberg, que nos marcó a mi generación. Digamos que eso estaba dentro de mí. Y claro, viviendo en la Unión Soviética, viviendo en Rusia y bueno, en un momento determinado se produce una chispa, veo un programa de televisión, reconozco a un amigo mío que tiene que ver con la historia y se pone en marcha el libro como una bola de nieve. Y de repente, durante 3 o 4 años, pues me obsesioné con ir a Vorónezh, y fui varias veces a Vorónezh, buscar a los protagonistas de esta historia, a los periodistas que primero escribieron esta noticia, a los ufólogos, a los testigos. Hay un detalle importante y con esto quiero subrayar la importancia de la noticia. Cualquiera podría decir, bueno, es una noticia de extraterrestres, no tiene mucha importancia, porque, bueno, no, hay que dar este detalle. La noticia fue dada por la agencia oficial de la Unión Soviética, TASS, y ahí está la clave del asunto. Es decir, la agencia oficial de noticias TASS de la Unión Soviética, es decir, un país muy, muy serio en el sentido de que no iban a dar noticias así como así, ¿no? Porque la única agencia oficial de noticias cuidaba mucho toda la información que salía del país, ¿no? Esa información la da la agencia TASS y da la vuelta al mundo. Todos los telediarios de un gran medio planeta dan esa noticia, las revistas, los periódicos. Entonces yo he hecho una investigación. Mi libro es, en cuanto a investigación periodística, es la búsqueda de esa noticia, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Quién la escribe? ¿De dónde los testigos que vieron aquello que dicen 30 años después, ¿no? Ese es el libro, ¿no? El libro por encima, lo que es la historia periodística. Muy bien. Continuando un poquito con respecto al libro, ¿no? Me imagino que hacer un libro no es fácil, ¿sí? Creo que debe llevar mucho sacrificio, pero en el proceso de hacer este libro, ¿no? ¿En algún momento quisiste tirar la toalla? Bueno, sí, no, tirar la toalla no, porque la verdad es que soy un poco cabezón, quiero decir que no me gusta. Somos, como decimos en España, los que somos fanáticos, como dice aquí, forofos del Real Madrid, ¿no? Que somos muy cabezones. O sea, hasta que no pita el árbitro el final del partido, creemos que podemos ganar, aunque vayamos perdiendo 0-3, ¿no? Y tirar la toalla no, pero sí es verdad que el libro, este tipo de libro, hay que tener en cuenta que no es una novela, todo es real lo que yo cuento. Cualquier diálogo, cualquier pensamiento, cualquier idea que hay ahí plasmada en ese libro, que también tiene mucho de diario de viaje, yo cuento en primera persona mis impresiones y mi estado de ánimo y tiene mucho de diario, pero todo es real, todo lo que cuento me lo está dando la realidad, digamos, ¿no? Entonces hay momentos en que la realidad no te da lo que necesitas, ¿no? Tú le pides un martillo y te da una piña, o sea, es decir, no te da lo que necesitas. Yo necesitaba hablar con determinadas personas, esas personas no quieren hablar o alguna persona, por ejemplo, había fallecido. Entonces, este tipo de libros estás un poco a la intemperie, ¿no? No es como cuando escribes una novela que tú, si te molesta un personaje, lo matas o te inventas otro o te creas otra historia o aparecen los ovnis si es necesario. Quiero decir, no, aquí estás supeditado a que la realidad te vaya abriendo puertas y tú puedas ir metiéndote por esas puertas. En ese sentido, es un poco agotador escribir este tipo de libros y hubo un par de ocasiones donde realmente estuvo a punto de
de encallar, ¿no? Pero ujú, al final, una de las enseñanzas es que al final se abre camino, ¿no? Como la vida, ¿no? Al final siempre tú crees que por esta puerta no puedes entrar, pero al final hay otra puerta en otro sitio que es mejor todavía. ¿Mm? ujú. Y te acaba llevando un personaje que ni sabías que te iba a ayudar, pues te acaba ayudando y te mete por otro sitio y al final consigues algo mejor de lo que tú. Entonces, el libro al final sí consigo cerrar el libro, ¿no? Y en ese sentido, pues estoy satisfecho porque creo que se puede leer también como una novela, aunque todo es verdad. Es un libro de no ficción. Ujú. Ya más o menos voy teniendo una idea, pero a ver, ¿cuál sería el género literario de que este libro tendría? Bueno, sería un poco, o sea, sería no ficción, eso quiero Ujú, dejarlo claro, porque hay un género ahora del que se habla mucho, que es la autoficción, que es una mezcla donde los autores mezclan vivencias personales con otras que se inventan, ¿no? Yo para eso soy muy estricto, ¿no? A mí me gusta no ficción y sí ficción, es decir, o sea, si te inventas algo, eso es una novela, aunque sea un pequeño porcentaje, pero yo creo que el lector tiene derecho a saber lo que está leyendo, ¿no? Como cuando compras un jamón o una comida, tienes que saber qué porcentaje tiene de carne o de azúcar, etcétera, ¿no? Es un libro de no ficción, es decir, todo lo que hay ahí me ha pasado, es verdad, son entrevistas muy largas en algunos casos, viajes, pero está mezclado, como te he dicho antes, o sea, sería una crónica periodística, pero mezclada con diario de viaje. A mí me interesa mucho el diario del viajero, porque, porque Rusia no deja de ser un planeta diferente para mí, aunque lleve 20 años aquí. Entonces, esa mirada de desconcierto a veces bueno, para los que vivimos aquí en Rusia, pues a veces nos procura el país, ¿no? De situaciones un poco absurdas yo siempre digo que en Rusia hay un problema demográfico, pero está superpoblada de personajes, ¿no? Porque hay personas que son realmente que parecen que han salido de un cuento de Gogol. Y lo digo con toda la admiración y el entusiasmo, ¿no? Es decir, ojalá en la Europa aburrida a veces no hay de ese tipo de personas, ¿no? Y entonces es un diario de viaje. También a mí me gusta mucho la literatura del yo. La literatura decía nuestro escritor Francisco Umbral que la literatura es un hombre y creo que tiene mucha razón. Es decir, la forma al final escribir un libro, leer un libro es un intento de entenderte mejor a ti mismo y de intentar entender la vida, entender un poco mejor las cuestiones, ¿no? De tu propio alma, de tu propio ser. Y yo creo que cuando escribes un diario o cuando escribes una literatura íntima, pues realmente creo que llegas más, ¿no? A ese descubrimiento, ¿no? Por resumirlo, sería un viaje exterior, un viaje por Boroñes, por la región, en busca del ovni y en busca de testigos, y también sería un viaje interior, porque también ujú. esa doble dimensión me interesa mucho. Muy bien. Ya que estamos hablando del proceso del libro, ¿sí? ¿Recuerdas ahora alguna anécdota cuando has escrito el libro? ¿Alguna Mm. historia que has tenido cuando lo estabas haciendo? Hay muchas, y casi todas están dentro del libro, porque a mí, cuando escribes un libro así, toda la vida se va metiendo, ¿no? En el libro. Y hay me acabo de acordar bueno, hay varias, ¿no? No sé, podría contarte alguna. Como yo estaba tan obsesionado con el tema de los ovnis y he visto muchas películas de extraterrestres, he leído mucho también, porque también he querido. Yo no soy ufólogo, pero he Ujú, tenido que ponerme un poco en la piel del investigador de lo paranormal, ¿no? Para hacer un texto periodísticamente digno, ¿no? Que pudiera interesarnos a todo el mundo, ¿no? De la ufología incluso, ¿no? Y entonces he estudiado bastante el tema y me he metido. Y hubo una época en que, yo no sé, ¿conoces el emoticón este del alien, que es una cabeza grande con unos ojos así, ujú, sí, sí. ojos negros? Yo hubo una época en que yo veía esos ojos por todas partes. Es decir, por ejemplo, en dos rodajas de salchichón yo veía tal, por ejemplo, en una lata yo qué sé, de mejillones, pues quedaban dos al final y como era ovalada, yo veía la cara de un extraterrestre. Entonces yo me empecé un poco a enloquecer con este tema. Es la obsesión, ¿no? De que cuando estás buscando un tema, estás metido tanto, acabas viéndolo por todas partes, ¿no? Y hay un momento en el libro en el que yo hago una lista de todos los ojos
que he ido viendo, ¿no?, a lo largo del proceso de escritura, ¿no? Sería una especie casi de paranoia, ¿no?, que puedes llegar a tener. Eso lo trataba Dalí en sus cuadros. Y bueno, no sé, anécdotas hay muchas. En un momento dado en Varones tenía un problema con la registratza que no me había caducado por un día o algo así, no recuerdo, y no me dejaban dormir en el hotel. Entonces estuve a punto, no sabía, o sea, era de noche, no tenía, en los hoteles no me aceptaban y no conocía a nadie, fue al poco de llegar, y estuve pues pasándolo un poco mal porque tenía una entrevista al día siguiente y no tenía dónde dormir, ¿no? Ese tipo de situaciones un poco absurdas también que te ocurren, pero que luego es lo que le da gracia al viaje, ¿no? El viaje tiene que ser un poco incómodo, ¿no? Si está todo bien, si todo está correcto, si el agua sale a la temperatura adecuada. Entonces no escribimos ningún libro, ¿no? Al final interesante. Muy bien. En tu opinión, Daniel, ¿qué piensas que el lector va a encontrar en este libro? Yo me conformaría me gustaría que se encontrara a sí mismo. No Ujú. sé, suena un poco espléndido esto, ¿no? Un poco abstracto y un poco presuntuoso, ¿no? Pero sí es verdad que yo siempre se dice que uno quiere escribir el libro, que uno escribe el libro que le gustaría leer, ¿no? Y cuando yo leo a Chekhov, cuando yo leo a Doctor Zhivago, que son mis inspiraciones, son los escritores rusos, yo me busco a mí mismo, busco claves para entenderme, busco claves para entender el mundo, para entender a las personas, ¿no? Y para entenderme a mí mismo. Y creo que el libro, humildemente, he intentado meterme también un poco en la piel de un personaje ruso y a través del ovni, es decir, a través de los extraterrestres, también intentar entendernos a nosotros mismos, ¿no? Al fin y al cabo, yo muchas veces me planteaba y planteo en el libro, ¿qué hace un señor de 40 años en una ciudad de provincias buscando extraterrestres, ¿no? Quiero decir, o sea, eh, yo me he reído mucho de mí mismo, porque es muy sano reírse también de uno mismo. Entonces, yo creo que en el libro van a encontrar humor, pero no, ojo, no risas a costa de los extraterrestres, porque este tema, esta noticia, yo me la tomo muy en serio. Sí, Ujú. yo he hecho una reconstrucción del caso Barones, que es uno de los casos con más eco mediático del siglo XX. Hay una cantidad de información que yo he buscado en las hemerotecas y en vídeos, en todo tipo de soportes, porque es un caso importante en la ufología, pero al mismo tiempo yo he querido invitar al lector a buscar el ovni juntos. Vamos a buscar el ovni, pero al mismo tiempo vamos a reflexionar, ¿no?, sobre la vida, sobre Rusia. Rusia está siempre ahí, ¿no?, como un telón de fondo apasionante que también pues me ha gustado muchísimo poder conocer la ciudad de Varones, que tiene una historia riquísima. Allí Pedro I fundó la flota de Rusia, que yo no lo sabía. Yo siempre había conectado a Pedro I con San Petersburgo y realmente es una historia apasionante como los primeros barcos de la flota de Rusia los construyen en Varones. La guerra mundial fue devastadora en Varones. Es el tema quedó destruida la ciudad en un 90% y la gente te habla mucho de ello. Es emocionante, ¿no?, cómo está viva la memoria de la guerra en las personas, en los habitantes de Varones. Y bueno, pues yo creo que van a encontrar eso, un poco de extraterrestres, de Rusia, de humor. Y bueno, espero que quien se acerque a ese libro pues se lleve una buena impresión, ¿no? Ujú. Una huella. Muy bien. Has hablado un poquito relacionado con la gente y esta pregunta que quiero hacer, ¿cómo era o cómo veías que era la reacción de los protagonistas? Porque para hacer el libro, en el proceso de hacer el libro, tú tenías que hablar, tenías que ver a ver si una persona estaba disponible para entrevistarle, bueno, quedar tal día y todo eso. No sé, no me imagino si hablar con los protagonistas del libro o los involucrados en este trabajo, si les resultaba incómodo o no, tal vez me imagino que no ha sido, tú bien lo has dicho, que es un caso muy, muy popular en el mundo, ¿cómo se lo tomaban? ¿Sí? Sí, es difícil, sobre todo en el tema de los testigos ha sido muy complicado. Pero bueno, es verdad, las crónicas siempre hablaban de 3 niños, hubo bastantes. A mí lo que me atraía
hay muchos elementos que me atraían. Ahora respondo a tu Ujú. pregunta rápidamente, pero el hecho de que fueran niños los testigos, a mí me hacía muy atractiva la historia, porque yo en el fondo lo que quería saber era meterme un poco en los ojos de los niños que vieron, en los últimos niños soviéticos, a través de esa mirada, porque hay que subrayar un aspecto. Los niños soviéticos no tenían esa acumulación de ese archivo mental, audiovisual, de extraterrestres, de ovnis, de marcianos, como estábamos en Europa o en Occidente, inundados por las películas de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, era muy interesante, ¿no? Como unos niños que esos recursos visuales pudieron dar el testimonio de un caso tan típicamente que parece una película, ¿no? Seres de 3 metros, 3 ojos, un platillo volante, incluso se habló de un robot flotante, etcétera, ¿no? Pues yo a través de, me has preguntado antes que qué ofrecía, que pueden encontrar en el libro. También hay un retrato de la Unión Soviética, de los últimos años de la Unión Soviética. Yo he querido retratar el año 89. Hay que pensar que en el año 89 se hunde el muro de Berlín, y cambia todo. Todos los regímenes comunistas caen. En fin, respondiendo a tu pregunta, es muy difícil a veces encontrar personas que quieran hablar, evidentemente, pero para mí había un reto más importante. Cuando tú entrevistas a una persona, para mí lo importante es que la entrevista se prolongue por mucho tiempo. Es decir, yo he querido practicar en este libro algo que el nuevo periodismo de Tom Wolfe proclamaba, que era que hay que meterse en la cabeza de los entrevistados, de las personas. El periodista tiene el deber de intentar conocer al máximo cómo piensa esa persona, qué dice, por qué dice lo que dice, etc., ¿no? Entonces yo he hecho entrevistas muy largas, era lo que yo buscaba. O sea, yo no buscaba solamente un testimonio de 10 minutos, no, yo quería hablar 4 horas con la persona. Eso sí también ha sido un poco complicado a veces, ¿no? Porque no todo el mundo está dispuesto a hablar 3 o 4 horas. Lo que pasa es que a través de, como te decía antes, yo hablaba con esas personas de los extraterrestres, pero a mí me interesaba casi más que los extraterrestres, o tanto, la Unión Soviética. Es decir, Ujú. yo quería que me hablaran de los extraterrestres y cómo vivían en la Unión Soviética. O sea, por ejemplo, una niña testigo, pues cómo vivían en la Unión Soviética. Y ese testimonio de primera mano de cuando pues que no había prácticamente, pues no había snacks, prácticamente no había tantos juguetes, tantas distracciones como podía haber en el mundo occidental, pero al final me decía, bueno, no teníamos solamente un modelo de coche, teníamos pocos recursos, pero éramos felices, ¿no? Me decía, ¿no? La niña. Esa nostalgia soviética me interesa mucho, y yo la he investigado también porque yo no viví la Unión Soviética y tengo un afecto estético hacia ese país, ¿no? Que ya no existe. Y mi investigación también ha ido en ese sentido. Que por eso quería hablar mucho con ellos, no solamente para hablar del caso, sino para hablar de su vida en la Unión Soviética. Ujú. Muy bien. Y Daniel, cuéntame algo. ¿Qué te ha dejado a ti personalmente este libro? Pues me ha dejado un pozo de nostalgia por los años 80, finales de los años 80, cuando creo que todos tenemos nostalgia de nuestra infancia. Y mira, te diré una cosa, cuando estaba escribiendo este libro, yo me preguntaba, digo, ¿y por qué quiero con tanta insistencia, ¿no?, a escribir este libro? ¿Por qué no de otra cosa? ¿Por qué estoy tan obsesionado? ¿Por qué voy tantas veces a varones? ¿Por qué quiero hablar? ¿Por qué tal? Y me di cuenta en determinado momento que es que yo estaba haciendo un viaje a la infancia, a mi infancia, también, a la de los niños, también, que vieron el ovni, pero a mi infancia. La infancia en la que yo vi la noticia, la infancia en la que los ovnis éramos niños, los niños de los 80 éramos niños más ingenuos, más crédulos, no teníamos móviles, no teníamos nada de tecnología, ¿no? Entonces, ese mundo previo a la irrupción de los ordenadores y tal, siento una profunda nostalgia por él. Y creo que he querido, escribiendo este libro, he sido niño durante el tiempo que ha durado la escritura. Ujú. Muy bien. Y me imagino, ¿no? A medida que vas contando, me estoy imaginando de esas primeras sensaciones que has tenido de niño,
de todas esas cosas que han pasado, eso que te ha llegado por televisión, de lo que pasaba del otro lado. Mm, Y en algún momento, tal vez estando en el lugar ya de grande, ¿sí? De mayor, estando ahí, mm, relacionar, mira, lo que yo imaginaba acá de pequeño, ahora mm. estoy aquí, y no sé, debe ser algo, algo fuerte. Sí, sí, es como cruzar, para mí fue un poco, por decirlo de alguna manera, como cruzar la pantalla del televisor, ¿no? De mis padres, ¿no? Un televisor Thomson en blanco y negro, que con la pantalla muy grande, muy curva. Yo, mira, por poner un ejemplo, podríamos hablar mucho de la impresión que me causó Rusia, evidentemente, pero mm, hay dos cuestiones. Una, me di cuenta cuando llegué a Rusia de lo falsos que eran los estereotipos que había creado el cine, ¿no? Es decir, porque los rusos, cualquiera que viva en Rusia sabe que los rusos pues no son fríos ni son gente, bueno, a veces son, yo digo siempre, me repito mucho con esta metáfora, pero me gusta, que es que los rusos son como volcanes con las laderas cubiertas de nieve. Es decir, sí puede haber una cierta, a lo mejor, frialdad al principio exterior, pero luego no. Y creo que eso es la mayor injusticia que ha hecho el cine de Hollywood, es pintar un tipo de persona que no es real, ¿no? A mí me gusta mucho el cine donde los rusos son los malos y los espías y todo esto. A mí me gusta mucho. Forma parte del folclore audiovisual, cultural en el que nos hemos criado. Yo creo que incluso a los rusos les gusta también un poco verse así. Pero mira, voy a coger un recuerdo. Un recuerdo. Yo recuerdo, me lo has recordado tú ahora al decirme, al plantearme esta pregunta. Yo recuerdo cuando yo llegué a Rusia, una de las primeras cosas, de los primeros meses que como periodista que hice fue ir a una rueda de prensa de Gorbachev. Gorbachev ya no era un personaje, había caído la Unión Soviética. Yo te estoy hablando del año 2001 aproximadamente. Ujú. Pero él seguía con algún proyecto político en marcha y bueno, fui a una rueda de prensa de él y para mí fue emocionante el tener delante a la persona que yo había visto durante toda mi infancia, o por lo menos durante muchos años de mi infancia, en el telediario todos los días, absolutamente todos los días salía Gorbachev. Gorbachev era una especie de figura paternal, es decir, estaba mi padre en el salón y estaba Gorbachev en el televisor, ¿no? Y esa emoción, ¿no? Como te digo, de haber cruzado la pantalla del televisor y estar delante de un personaje que también he tenido que estudiar mucho para este libro y que he aprendido a entender mejor, entiendo mejor, lo respeto mejor. Creo que fue un personaje al que no se le quiere mucho en Rusia, pero que creo que hizo un intento honesto de cambiar las cosas, pero que no le salió bien. Ujú. Muy bien. Bueno, bueno, Daniel, vamos con la última parte de esta reunión. Te agradezco el tiempo, sí, ya que esto de poder hablar con el autor del libro no pasa todos los días. Bueno, ¿me escuchas bien, Daniel? Sí, sí, te oigo Bueno, perfectamente. primeramente voy a una pregunta, bueno, esta es una pregunta, seguramente que muchas personas te lo harán, Daniel. Elena pregunta si hablas ruso. Мгм. Да, говорю по-русски. Mira qué fácil. Bueno. По-другому нельзя. То есть, ну, для того, чтобы работать журналистом, нужно говорить по-русски. Eh, los primeros 2 años, no, mi ruso no era suficientemente, no era suficiente y yo trabajé con traductor con 2 años. Pero para poder viajar, para poder penetrar en los complejidades, digamos, de un país, no de Rusia, de cualquier país, tienes que hablar el idioma. Se puede trabajar con traductor, ojo, yo tengo compañeros que trabajan con traductor, pero yo quería aprender, por lo menos mi conocimiento del ruso es periodístico, no es de lingüista, es decir, para mí yo lo que quería era poder hacer preguntas, entender las respuestas y poder viajar yo solo y poder entender lo que se me dice, ¿no? Entonces, sí, es un proceso, es complicado, yo sigo estudiando ruso, es un proceso que no se termina nunca, o sea, no es que diga, ya sé ruso, no, yo toda la vida estaré estudiando ruso y aún así, pues, pero bueno, vivir en un país también te permite el poder ir mejorándolo constantemente porque
vives rodeado. Y cuando yo empecé a estudiar ruso en Madrid sí que era complicado. No había internet, no había nada, no había rusos. Era muy complicado. Tenías un manual de ruso con un cassette que te repetía todo el rato las mismas frases. O sea, no. Bueno, muy bien. Me ha encantado eso de que cuando empecé a estudiar ruso en Madrid no había rusos sí, con cassette. Sí, sí. Hasta Bueno, mi profesor de ruso era español. O sea, para mí la sensación que yo tenía es que era una lengua que no existía realmente. sí. O sea, nos estaban engañando, ¿no? No había era tan complicada que no podía ser verdad, ¿no? Bueno, muy bien. Alena pregunta, sí, Daniel, ¿dónde puedo encontrar tu libro? Le encantaría, bueno, quisiera leerlo, ¿sí? Aquí dejo, ¿sí? Las dos partes, ¿no? Donde se pueden adquirir. A ver, Daniel, corrígeme, ¿es correcto esto? Libros del Knockout, ¿sí? Libros del Cao. Del CAO, sí, del CAO, ¿sí? Bueno, ahí podéis tomar notas, ¿sí? De dónde se pueden conseguir los libros, ¿sí? Unas aclaraciones, cualquier cosa me corriges, Daniel. Las aclaraciones son las siguientes. Si querés bueno, tener el libro del formato físico, es por medio de Amazon. ¿Sí? Por medio de Amazon. O si estáis en España, sí, también lo pueden conseguir en el formato físico. Después, libros del caos, sí, o en Amazon también se lo puede conseguir también en el formato electrónico, sí. Así que ya podemos ya disfrutar y conocer un poquito más sobre el libro, sí. Ujú. Ya para ir terminando, Daniel, ¿hay planes para un tercer libro? No me metas presión. He estado 4 años con este y que yo quería, se ríe mi editor Emilio Sánchez, mi amigo, cuando le propuse el libro y le dije que quería escribir una cosa pequeñita en 7 meses, ¿no? Bueno, al final salieron 650 páginas en 4 años, ¿no? Por lo tanto, siempre hay ideas de. Aló, aló, Daniel, está bloqueado el sonido. A ver, no sé qué ha pasado. A ver si lo puedes desbloquear. Ahora Ahora, sí. sí, Ujú. creo que le he dado sin querer. Porque he movido la pantalla. Sí, te decía que ideas siempre hay, pero ahora mismo cuando uno escribe un libro se queda bastante vacío, ¿no? Es un proceso, un poco, te quedas un poco aturdido porque estás durante mucho tiempo pensando recreándote bien, leyendo todo el rato, estás obsesionado con esto y te queda un vacío. Entonces hay que llenarse de vida otra vez, porque la literatura, la escritura y la vida son dos caras de la misma moneda. O sea, no puedes escribir si no vives, ¿no? Y no es un proceso paralelo. Yo siempre digo, ¿por qué Tolstoy es tan ¿por qué conoció tan profundamente el alma de los hombres en sus novelas, ¿no? Guerra y Paz y Ana Karenina? Él vivió una vida muy intensa. Él participó en la guerra, él estuvo en los salones de San Petersburgo, él conocía a los campesinos, pero a los condes, ¿no? Entonces, ese conocimiento, luego, evidentemente, un genio como fue Lev Tolstoy, lo traslada a la literatura, pero hay que vivir también, ¿no? Es decir, no creo yo, por lo menos es mi experiencia. Mi experiencia de vivir en Rusia, que es una experiencia muy gratificante y para un escritor es probablemente uno de los países más, yo casi diría como más fértiles, ¿no? Ujú. Porque las historias están por todas partes. De la historia de Rusia es apasionante, parece un cuento de hadas en unos aspectos, ¿no? Y las personas son también muy interesantes, a veces esa mezcla que hablaba, ¿no? Los rusos son muy orgullosos, son intelectuales, pero a la vez también son muy vitalistas. Todo esto hace que sean personas muy, muy interesantes y que, si no, para mí, si eres escritor en Rusia y no escribes, porque no quieres, porque las historias te rodean, ¿no? Te rodean por todas partes. Bueno, Escribiré más, perdón, pero no ahora. Ahora no. ahora un pequeño descanso, Pierre creo que, que le dicen, Sí. un pequeño descanso para poder un poco, bueno, hace poquito que, bueno, no hace mucho que ha salido el libro, ¿no es cierto?
En enero salió, En sí. enero, por eso todavía recién está dando ni todavía sus primeros pasitos, sí, es pequeñito todavía y bueno, espero que vaya bien. Bueno, ya para terminar, Daniel, primeramente muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por explicar, gracias por responder también las preguntas, sí. Eh, Me encantaría después en el futuro, sí, también poder leerlo, sí, y tal vez, ¿por qué no? No opinión, no opinaría, sino más que todo para después poder discutir un poquito más de esto del Claro. libro, que la verdad que está, me imagino que va a haber temas, sí, como para discutir y bueno, reflexionar también, ¿sí? Perdona Pedro, lo más bonito de escribir es precisamente eso, encontrarte con un lector concreto que ha leído tu libro y poder debatir a partir de ese libro, poder hablar del libro y de lo que no es el libro. Me refiero que eso es lo más gratificante, el contacto con el lector concreto. Y bueno, yo diría technichiski piririv, o sea, es un piririv, pero technichiski, ¿no? O sea, como que tengo que apretarme un poco las tuercas y me queda un poco, tengo que hacer unas reparaciones, ¿no? Neuronales, ¿no? Para dejar de ver los ojos alienígenas por todas partes, todo eso. Bueno, muy bien. Ya por último, Daniel, ¿alguna reflexión o algunos, bueno, algo por último para decir? Bueno, yo creo que lo único que puedo decir es que mi inspiración, estamos hablando de Rusia y bueno, pues simplemente mi inspiración viene de Rusia, ¿no? Y de sus escritores y de esa pasión, ¿no? Que uno que se retroalimenta, ¿no? Yo siempre digo que para mí es tan importante en esa búsqueda de conocer el alma rusa, que es un misterio que yo creo que nunca lo resolveremos los extranjeros, pero para mí es tan importante tener vivencias en Rusia, ir al médico y pelearme con unas enfermeras por algún motivo, que leer un cuento de Chekhov, que era médico también, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo estoy enamorado de las dos Rusias, ¿no? Y yo creo que eso es la reflexión que yo hago. Es decir, para mí es tan importante la Rusia real como la Rusia eterna, que podríamos decir, la Rusia literaria, la Rusia mental, ¿no? La Rusia de Guerra y Paz, ¿no? Y de Ana Karenina. Es esa mi reflexión. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, los que han participado y también por las preguntas. ¿Sí? Hay que aprovechar ahora este verano intenso que estamos ya teniendo y seguramente no faltará en el futuro algún café, Daniel, para hablar un poco. Seguro. Uno o café o lo que haga falta. O sea, un Muy mosquito. bien. Bueno, nos vemos entonces a todos. Muchísimas gracias por haber estado y nos volvemos a encontrar de aquí a un par de semanas más. ¿Sí? Adiós a todos.